Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, bienvenido a su programa Agrocampus Radio. Hoy con un invitado muy especial y un tema muy especial, que hace referencia a cómo estudiar y evaluar la megabiodiversidad en Colombia y de manera especial de los bosques tropicales andinos y amazónicos. Para ello contamos con el doctor Wilson Lara Henao, ingeniero forestal, egresado de nuestra facultad, esto es Orgullo UN, Master of Science y PhD en usos y conservación en sistemas forestales. También nos acompaña en la conducción de este programa el profesor Guillermo León Vázquez Velázquez, decano de nuestra facultad. Antes de entrar al tema, invito al doctor Wilson Henao y a nuestro decano de que saluden a nuestra audiencia. Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este programa. Para mí es todo un placer estar aquí, pues compartiendo con mi alma mater, ¿cierto? Yo soy egresado de aquí y tengo mucho cariño por la facultad. Bueno, sí, como dice el profesor León, yo soy egresado en Ciencias Forestales de aquí de la facultad, del Departamento de Ciencias Forestales y tengo, además de los estudios que el profesor León mencionó, pues he tenido la experiencia de hacer investigación por fuera, pero basados en Colombia, ¿cierto? Tomando a Colombia como un gran laboratorio de análisis ecológico. Ahora estoy en Noruega, ¿cierto? Fortaleciendo mis destrezas, por decirlo así, en modelización forestal. Y bueno, muy contento por compartir con ustedes. Buenas noches, profesor León Darío, conductor del programa Agrocampus Radio de la Facultad de Ciencias Agrarias, a nuestro querido colega, amigo, egresado, Wilson Lara, con quien vamos a departir un rato. Saludos para toda la audiencia de parte de la Facultad de Ciencias Agrarias, a todos nuestros amigos de Agrocampus Radio. Muy bien, como dijimos, el programa va a abordar el tema del estudio de la biodiversidad en Colombia, un país megabiodiverso, y se va a referir al estudio de los bosques mediante el monitoreo de variables estructurales de la biodiversidad, tema que desarrolló el doctor Wilson en Estados Unidos en su postdoctorado y donde desarrolló un importante algoritmo para abordar este estudio. Profesor Guillermo, les cedo la palabra para que nos introduzca en este apasionante tema que es pues de su especialidad. Gracias, profesor León Darío. Biodiversidad es la palabra, no voy a decir de moda, pero es una palabra que entró con fuerza en el lenguaje científico y no científico, digamos en el lenguaje de todos los colombianos, aún de los no académicos. Pero si uno se remonta al origen de la palabra, pues tiene muchos orígenes y inclusive muy interesantes, anecdóticos y bonitos. Y comenzamos por pensar que cuando José Celestino Mutis llega a Cartagena por allá en 1700 y tantos, y luego emprende la empresa maravillosa de la Real Expedición Botánica, que fue botánica, pero que fue también de muchas otras cosas, fue geológica, fue geográfica, fue paisajística, fue humana.
Entonces, y luego se viene pues a tantos otros extranjeros que visitaron estas tierras nuevas, los Andes, las llanuras, la costa Caribe, el Chocó, bueno, la comisión coreográfica de Agustín Codazzi, si se quiere, los trabajos de Caldas vinculados a la Real Expedición Botánica, etcétera. Y digamos, me pararía antes de darle la palabra al doctor Wilson, nuestro querido colega, en un libro maravilloso que se llama Plantas útiles de Colombia, del padre Enrique Pérez Arbeláez. Y todo eso lo que ha hecho es mirar, buscar, monitorear la biodiversidad, digamos, vegetal de Colombia, de muchas maneras. Pero ahora estamos en el mundo de la información, en el mundo de la tecnología, en el mundo de la digitalización, en el mundo de los drones, etcétera. Doctor Wilson, ¿cómo es entonces el tema que usted ha desarrollado como investigador en su tesis doctoral y demás, ligado a eso que usted bien lo llama monitoreo de la biodiversidad? Muchas gracias, profesor Guillermo. Sí, es difícil no maravillarse en el contexto de biodiversidad con este país, ¿cierto? Cuando uno camina los bosques es difícil uno no quedar estupefacto al caminar un bosque pluvial, ¿cierto? Y ver los árboles y ver las relaciones entre los bejucos, las lianas, los árboles, las aves, en fin. Es difícil no quedar maravillado con eso. Y en esta época de globalización, no solamente los colombianos estamos al tanto de la importancia que tiene el país en el contexto de la biodiversidad, sino que otros muchos países están al tanto de ello. Por ejemplo, el Grupo de Observación de la Tierra de la NASA estableció un grupo de investigación, un espacio para que ecólogos muy importantes establecieran lo que llaman el Grupo de Observación de la Biodiversidad. Ese grupo fue denominado GeoBon. Cuando ellos establecieron ese grupo, uno de los países más importantes a tener en cuenta fue Colombia. Eso favoreció que instituciones y científicos de aquí de Colombia establecieran lo que se llama el Colombian BON, que es BON significa Biodiversity Observation Network, que es el grupo de observación. Dentro de ese contexto, Colombia es el tercer país que establece un grupo de observación de la biodiversidad nacional, junto con China y junto con Francia. Eso fue más o menos en el 2017. GeoBon captó, por decirlo así, recursos de la Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos, y esos recursos estaban basados en la posibilidad de crear lo que ellos llaman Bone in a Box, que son cajas de herramientas, ¿cierto?, donde se pueda producir tecnología que le ayude a los tomadores de decisiones a monitorear y observar la biodiversidad. Nosotros en ese momento pues, estuvimos al tanto de ello, y junto con un profesor de una universidad en Estados Unidos que se llama Temple University, la Universidad de Temple en Filadelfia, y también con María Cecilia Londoño del Instituto von Humboldt, solicitamos recursos de ese proyecto, competimos y salimos favorecidos. Entonces en ese momento pues yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y hacer investigación desde Estados Unidos, pero basado en Colombia. ¿Cuál era el objetivo? Utilizar toda la información que tiene el país, concentrada en el Instituto von Humboldt, pero también utilizar la información que ha colectado NASA, información que es de uso libre, para de alguna manera crear algoritmos, donde personas que no son expertas en computación puedan utilizar esa información para medir la biodiversidad, para observar la biodiversidad, para mirar dinámicas, ¿cierto?, en los cambios de los ecosistemas. Entonces, lo que hicimos en esa propuesta fue proponer el desarrollo de una infraestructura, al menos un prototipo de infraestructura que fuera compatible con el trabajo que ya se ha hecho en Colombia. El von Humboldt tiene una infraestructura muy interesante para el manejo de recursos de biodiversidad, ellos lo han llamado biotablero. Entonces nuestra propuesta era contribuir con ese biotablero con una infraestructura que permitiera derivar lo que se ha denominado en el campo de la ecología variables esenciales de biodiversidad. Han habido unos tratados, ¿cierto? Y ellos han establecido unas variables claves. Algunas son muy obvias. Por ejemplo, medir la extensión de los ecosistemas es muy obvio, pero es una variable importante a la hora de tomar decisiones. Hay otras variables esenciales de biodiversidad, por ejemplo, el porcentaje de dosel de los árboles, por ejemplo, la altura misma de los árboles, las métricas de paisaje, ¿cierto?, en cuanto tienen que ver con los ecosistemas. Entonces lo que hicimos inicialmente fue inventariar, ¿cierto?, toda esa información que teníamos disponibles, y entonces propusimos crear software de acceso libre en dos fases. Una fase sería generar un algoritmo que pudiera ser utilizado por gente que tiene conocimiento, ¿cierto?, en el desarrollo de algoritmos, pero también generar una interfaz para que gente que no tiene conocimiento en computación y nada de eso pudiera utilizar el algoritmo. Entonces lo que propusimos fue una infraestructura con un back-end, que es la parte de atrás del algoritmo, todo el cerebro, toda la estructura pues, que toma las decisiones en el algoritmo, y luego un front-end, que fue una interfaz gráfica.
Empezamos fue construyendo un paquete en el lenguaje pues estadístico de R. Lo que hicimos fue pues informarnos un poquito de cómo crear un módulo de ingestión de datos y a partir de ese módulo entonces utilizar las rutinas de R para generar esas métricas o esos indicadores de variables esenciales de biodiversidad. Doctor Wilson, una preguntita ahí. Este algoritmo, que ya nos explicará más en detalle, ¿consideró todas las variables esenciales o fue dirigido en particular a alguna de ellas? Vale, eso es muy pertinente. Hay diferentes tipos de variables esenciales de biodiversidad. Hay variables estructurales de biodiversidad, hay variables funcionales, hay composición de ecosistemas, hay variables genéticas. Entonces nosotros mirando las características de la información decidimos trabajar en la primera fase que fue el desarrollo de variables estructurales de biodiversidad. Las variables funcionales son variables un poco más complejas, pues variables estructurales de biodiversidad son variables obvias, ¿cierto? Por ejemplo, las métricas de paisaje, por ejemplo, la circularidad, el nivel de fragmentación, ¿cierto? Indicadores de fragmentación, por ejemplo, dimensión fractal, entropía condicional, en fin. Hay cientos de métricas de paisaje. Las métricas son válidas como métricas indicadoras de variables estructurales de biodiversidad. Teníamos la limitación que estamos trabajando con unas información satelital con granularidades un poco gruesas, ¿cierto? Estábamos trabajando básicamente en formato Landsat, ¿cierto? A 30 metros de resolución espacial. Y pues teníamos la expectativa de trabajar con información de Copérnicos, pero pues estábamos siendo financiados por NASA, entonces tendríamos que darle prioridad a la información que ha colectado NASA. Nos encontramos con que hay una cantidad de repositorios de variables esenciales de biodiversidad que cubren todo el planeta. Por ejemplo, el algoritmo de Hansen, que mide cambio de bosque entre el 2000 y el 2021 hasta ahora en todo el planeta, coberturas de bosque. O sea, tiene cambios en cobertura de bosque anual durante esos 20 años. Wilson, te voy a hacer una pregunta, la pregunta del diablo. Y voy a poner un ejemplo. Cuando se desarrolló toda la tecnología satelital, las plataformas aéreas para medir el clima, los científicos se animaron mucho con esa maravilla y fueron abandonando las estaciones en tierra para medir precipitación, temperatura, humedad relativa. Pero con el tiempo se dieron cuenta que estando tan arriba se estaban perdiendo, estaban dejando de capturar la real información que ocurre en superficie, en la capa límite de la tierra. Un poco nos pasa esto acá. Estamos tan elevados con satélites, con plataformas satelitales de radar, bueno, todas, y con eso quedamos contentos en la evaluación de la biodiversidad, pero realmente la biodiversidad está en tierra. Y digamos, tiene que ver es con los inventarios, con las colectas, con los herbarios, bueno, esas cosas. Muy interesante esa pregunta y muy pertinente, profesor Guillermo. Sí, yo creo que la comunidad científica está al tanto de ello y hay diferentes escalas de análisis de la biodiversidad. Ahora, por ejemplo, se habla de downscaling, o sea, cómo utilizar esa información que son proxies, son indicadores, ¿cierto? Pero también validarla con información de campo. Hoy en día, si uno quiere publicar cualquier artículo relacionado con ello, tiene que hacer algún tipo de experimento de campo y mostrar pues, que la información es coherente. El downscaling involucra una cantidad también de procedimientos y de herramientas tecnológicas. Ahora con la tecnología de drones, ¿cierto? Podemos escalar un poco esa información a escala gruesa satelital, ¿cierto? Entonces eso es obtener una visión intermedia con información de drones. Ahora hay drones muy avanzados, hay drones LiDAR, que miden, ¿cierto? Que tipifican la estructura del dosel o la altura de los árboles de manera muy precisa, también el sotobosque, pero también es fundamental y continúa siendo supremamente válido la información que se toma en campo. Nosotros tratamos de manejar eso con el concepto de regiones de interés, ¿cierto? Nosotros tenemos esta información, pero también tenemos que recortar esa información y llevarla a un punto determinado donde el ecosistema es la mayor unidad, ¿cierto? Y entonces cómo extraer de ese ecosistema esas regiones de interés. Pero sí, el downscaling involucra muchos pasos y uno de esos pasos es, claro, de colectar variables de campo. Para ubicarnos, tenemos varios tipos de biodiversidad, ¿cierto? Correcto. Tenemos la biodiversidad florística, que es un poco a lo que hacía referencia el profesor Guillermo con su pregunta.
tenemos la biodiversidad ecosistémica y de paisajes, que es un poco a la que te estás refiriendo, Sí. ¿cierto? Con Correcto. estas medidas Sí, métricas, sí, sí. estructurales. Ahí centran su trabajo, en esta biodiversidad paisajística. Biodiversidad paisajística como una gran matriz, ¿cierto? Donde ocurren fenómenos de biodiversidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aprovechar esa matriz? Si estamos hablando, por ejemplo, de primates, los primates son altamente dependientes de la matriz de bosque, ¿cierto? Y esa matriz de bosque tiene que tener cierta calidad. ¿Qué cobertura de dosel tiene esa matriz de bosque para, por ejemplo, retener primates y impedir que esos primates se salgan del país, al Amazonas central, por ejemplo? Yo creo que mirar ese concepto de biodiversidad paisajística es importante porque es el escenario donde están ocurriendo muchos fenómenos a otras escalas de biodiversidad. Muy bien, y viene otra pregunta del diablo, como decía el profesor Guillermo. Vale. Esta biodiversidad florística y ecosistémica, cada vez hay más evidencias, no solamente en estos tiempos, sino en tiempos muy anteriores, está muy conectada con la biodiversidad cultural. De hecho, un país como nuestro, cuando se define megabiodiverso, también ha sido considerado altamente diverso en sus culturas. Y lo que se ha visto es que esta diversidad cultural está asociada a esta diversidad florística y ecosistémica. Entonces, la unidad de análisis de ustedes fue la biodiversidad ecosistémica y de paisajes, ¿cierto? Ahí. Sí, esta línea de investigación, yo pienso que esta línea de investigación apenas está empezando y tenemos muchos retos. Sí, no, está bien, profesor Wilson, pero yo no era cuestionando, sino Claro. como precisando correcto. el foco de su investigación. Sí, pero yo pienso que, ¿por qué no utilizar la tecnología y llevar la tecnología a las comunidades? ¿Por qué no llevar la tecnología a estos grupos que se han apropiado en el pasado de los ecosistemas y que albergan cierta tecnología, o cierta tecnología, no, cierta sabiduría, ¿cierto? ¿Por qué no incorporar o fusionar la tecnología con la sabiduría ancestral? Un poco el intento que hicimos fue diseñar una interfaz que fuera amigable, tratar de llevarla, ¿cierto?, a esas comunidades para que ellos deriven métricas, ¿cierto?, del ecosistema y se apropien de él. Esa es más o menos la filosofía. Pero en todo caso todavía tenemos muchos retos porque sí, Colombia es un país megadiverso, no solamente naturalmente, sino culturalmente, ¿cierto? Entonces, es muy interesante el país en ese sentido. Ahí lo dijo, estimado colega. Y le voy a hacer la otra pregunta del diablo. Ok, muchas preguntas. Ayer el presidente Gustavo Petro, en las sesiones plenarias de las Naciones Unidas, hizo pues en 20 minutos un clamor, bueno, por dos cosas, por el tema de los cultivos ilícitos y la guerra contra las drogas, pero hizo uno muy importante en relación con la protección de la Amazonia, en general de los ecosistemas naturales del país y por la biodiversidad justamente. La pregunta es esta, claro, Enrique Pérez Arbeláez y muchos otros en sus libros de hace 60, 70 años decían que tal planta servía para hacer bebedizos, que la otra servía para hacer emplastos de no sé qué, que la otra era analgésica. Bueno, ¿para qué le sirve al ciudadano común, a la humanidad en sentido amplio, la biodiversidad? ¿Usted cómo la ve en sus palabras? En otros países, cualquier ciudadano es muy consciente de que está tomando aspirina y que es importante, o que hay una cantidad de derivados químicos que no sabemos y muchos han salido de aquí, ¿cierto? Llega un extranjero y ve cierto potencial en un vegetal, simplemente extrae la sustancia y entonces se la lleva a Alemania, ¿cierto? Y entonces muchos años después ya ni siquiera nosotros sabemos que, ¿cierto?, el origen de muchos de los elementos fue aquí. Colombia tiene una riqueza increíble, o sea, es pasmosa la riqueza que tiene Colombia y también es pasmoso que los habitantes del país no estamos al tanto de ello, ¿cierto? No valoramos los ecosistemas, pues somos ingenieros forestales, algunas veces pensamos que debíamos de contarlos mejor, ¿cierto? Debíamos de contabilizar, debíamos de inventariar mejor, ¿cierto? Y proyectarle a la comunidad realmente lo que tenemos, ¿cierto? Y yo creo que tenemos un poco esa responsabilidad como académicos, ¿cierto? Contarle a la gente que Colombia es un país rico, ¿cierto? Colombia no es un país pobre, Colombia es un país demasiado rico, pero no estamos al tanto de ello. Es increíble. O sea, nosotros tenemos un lenguaje en las universidades, pero los ciudadanos no valoran eso. Es muy doloroso cuando uno desde otro país, CNN o cualquier cadena
muestra que el Amazonas se está quemando, muchas veces en Colombia. Grandes extensiones de tierra se están quemando, superficies se están quemando y parece que no se hace nada. Y uno dice, hombre, con la complejidad que tienen esos ecosistemas, ¿qué estamos perdiendo ahí? ¿Y por qué no estamos, cierto, controlando eso? ¿Cierto? Yo sé que Colombia es un país muy complejo, pero es muy importante que despertemos en ese sentido y nos demos cuenta que de alguna manera debemos mejorar mejor los ecosistemas, debemos de valorarlos mejor. Correcto, monitorear utilizando las tecnologías modernas, actuales, rápidas, casi que en tiempo real, la modelación, las métricas de que hablabas, en fin, los indicadores, pero entonces pareciera que hace falta un trabajo también, el que sigue, y es, bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Qué aplicaciones médicas o científicas o tecnológicas mejor pudiera tener además? Sí, miren, hay un tema de fondo, pues estamos aquí en la introducción, porque luego es el trabajo que ustedes hicieron con la NASA sobre cómo entonces monitorear esas variables estructurales de la biodiversidad, que lo podemos hacer el siguiente programa. Con respecto a los dos puntos que estaban tocando ustedes, lo siguiente, yo tengo una foto en el 2010 muy impresionante, yo cada vez que la veo me impresiona bastante, y es en Las Vegas del río León, un ecosistema con un nivel freático que está por encima de la superficie del suelo muchos meses del año. Y estuve allí y estuve viendo cómo las bananeras tumbaban absolutamente todo el bosque sin saber que estaba ahí, haciendo drenajes de 3 metros de profundidad para sacar esa agua producto del nivel freático, y drenajes secundarios de unos 50 a 2 metros de profundidad. Y yo me quedaba así, pues literalmente, yo me quedé un rato sin reaccionar porque, pues, ¿qué están haciendo? ¿Cierto? Para producir banano, listo, pero el negocio no iba a ser el banano, sino los venenos para controlar la cigatoca negra, porque ese es el hábitat ideal para la cigatoca negra. Entonces, todo lo que se estaba tumbando allí. Pero hay otra cosa, cuando se cumplieron no sé cuántos años del Quijote, hubo todo un programa a nivel mundial de leer el Quijote, pues, y muchas veces en las universidades, en los salones, en las familias se leyó el Quijote. Luego, años después, con 100 años de soledad, se vuelve a lo mismo, ¿cierto? Y oyéndolos a ustedes me acordaba del libro El río, de Davis. Yo creo que el ciudadano común, porque además es una novela entretenida, no, pues es mucho más pesado que leer el Quijote que el río. Y allí Davis narra lo que fue la expedición de su profesor, se me va el nombre, Schulz, que estuvo recorriendo a Colombia entre los años 1930 y mediados de 1950. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no permite que él vaya, sino que se quede acá haciendo lo que tenía que hacer. Y es impresionante, yo creo que no hay un capítulo donde no se relate que tal planta le pareció muy interesante y la mandó a los laboratorios, ¿cierto?, de empresas en el Reino Unido y también en Estados Unidos. Entonces, uno de esa lectura, lo que ustedes decían, podríamos extraer el número de especies que sacaron. En ese tiempo no se hablaba de piratería ni nada, eso era natural, y una cantidad de desarrollos farmacéuticos se derivaron de las plantas que envió Davis no, Schulz, allá, ¿cierto? Y lo grave es que aquí seguimos lo mismo. Imagínense que cuando recién los acuerdos de La Habana, lo primero que hizo Sinchi fue que con financiación del gobierno alemán hicieron una expedición por el río Caquetá, pues con todos los científicos alemanes, que salió de ahí. Entonces yo creo que sí, es lo que ustedes señalan aún. Colombia, nuestros científicos y nuestros gobiernos no le han dado la importancia económica a conocer la biodiversidad. Así es, sin ir muy lejos. Alguna vez estaba interesado en comprar algunas matas para mi casa en Estados Unidos y uno ve esas aráceas, uno ve las aráceas, ¿cierto? Y una plantica de esas cuesta $30. Y aquí las encuentra uno en los bordes de los ríos, ¿cierto? O sea, hombre, ¿cierto? Si tuviéramos más mentalidad, si fuéramos más conscientes de todos esos recursos, yo creo que podríamos contribuir incluso a que mucha gente... Al bienestar económico. Claro, al bienestar económico. Conservando. Sí, vivir de la biodiversidad. Correcto. Emprendimientos comunitarios, campesinos, indígenas. Ajá, así es.
Bueno, despedimos por esta noche el programa Agrocampus. Dejamos en punta este tema, que era como un abrebocas al tema de fondo, que es cómo se desarrolló el trabajo para dar cuenta de la biodiversidad desde variables claves estructurales. Les dejo los micrófonos al doctor Wilson y al profesor Guillermo para que se despidan y acepten nuestra invitación para dentro de 8 días. Bueno, muchas gracias por invitarme a este programa. Pues estaré al tanto para que podamos seguir discutiendo sobre biodiversidad y las experiencias que hemos tenido con los algoritmos que hemos desarrollado. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Wilson Lara, ingeniero forestal egresado de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Ciencias Agrarias, magíster y doctor, quien trabaja, bueno, imagínense, en Noruega en temas de biodiversidad referida al intertrópico, particularmente a Colombia. Ha sido un placer tenerlo aquí, le agradecemos mucho. Profesor León Darío, como siempre, gracias por la invitación a este programa institucional que usted bien dirige, Agrocampus Radio. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.